Hola, ¿qué tal todos? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a La Voz de Residente todos los martes, agradecidos de que nos estén acompañando en La Voz de Residente en Pediatría. Les comento rápidamente en qué consisten las dinámicas. Tenemos clases a lo largo de la semana hecha por residentes de especialidades. Los martes tenemos de este lado de La Voz de Residente Pediatría, pero también del otro lado tenemos ginecobstetricia. Igual, si ustedes se quieren repartir para escuchar de ambos lugares, nos van a encontrar en la página de YouTube con el nombre de Medical Legal Center. Si nos quieren volver a ver este tipo de clases o pláticas, lo teclean en YouTube o por la página de Facebook de Yo Soy Médico 17 van a encontrar las pláticas completamente en vivo. También me gustaría recordarles que nos van a encontrar tanto en Facebook, tanto en Instagram como La Voz de Residente y en Facebook como Medical Legal Center. En caso de que haya algún residente que quiera compartirnos de sus conocimientos o experiencias, con mucho gusto les cedemos un espacio. Solamente mándenos un mensajito a nuestro Facebook o a nuestro Instagram de La Voz de Residente y nos ponemos de acuerdo con usted. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Ahora, en esta ocasión, por día festivo aquí en México, como el Día de las Madres, felicitando a todas las doctoras que son mamás, tenemos una clase previamente grabada, así que lo vamos a dejar con una clase que no va a estar en vivo, así que por esta ocasión no va a haber sección de preguntas y de respuestas. Pero presento rápidamente al residente que va a estar a cargo de esta clase con su formación profesional en medicina general en la Universidad Autónoma de Sinaloa, cursando su tercer año de la especialidad de pediatría en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, el doctor Luis Alfonso López Robles. Les dejamos con su clase y ustedes y yo nos vemos hasta el final. Que tengan muy bonita noche. Muy bien, pues antes que nada, buenas noches. Mi nombre es Luis Alfonso López Robles. Soy residente de segundo año de pediatría médica en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema, el cual lleva por título la nutrición en el paciente pediátrico hospitalizado. Cabe destacar que hablar de la nutrición en el paciente pediátrico hospitalizado es un tema pues bastante amplio que inclusive lleva hasta semestres en las facultades poder realizar. Sin embargo, voy a tratar de hacer un tronco común que nos lleve de lo general a lo particular para que posteriormente cada quien pueda abordar los temas específicos que más le convenga indagar. Antes que nada voy a establecer los objetivos de la plática. Tenemos que destacar la importancia del abordaje nutricional del paciente pediátrico hospitalizado, puesto que los niños todavía tienen dentro de ellos la capacidad de crecer, que es algo que los diferencia de los pacientes adultos. Debemos de conocer lo que es la respuesta metabólica al estrés, puesto que no todos los niños, más bien dependiendo de su edad, pues van a tener diferentes reservas metabólicas que van a poder utilizar o no. También debemos de conocer el tamizaje del paciente a su ingreso hospitalario, puesto que es de gran importancia para su abordaje nutricional. Vamos a conocer las diferentes fórmulas para determinar la tasa metabólica basal y vamos a tratar de resaltar aquellas con las que contamos con mayor facilidad. Vamos a identificar los factores que modifican el aporte calórico, conocido como factores estrés. Vamos a comparar las vías de administración de nutrientes más comunes y por supuesto que vamos a hablar un poquito de la monitorización nutricional del paciente hospitalizado. Antes que nada, y pues para iniciar con esto, vamos a hablar un poquito de la respuesta metabólica al estrés, que es aquella respuesta que ejerce el cuerpo ante un estímulo traumático, ya sea un estímulo infeccioso, ya sea cualquier tipo de ellos. Y pues como todas las reacciones de nuestro cuerpo, el primero que entra a la acción pues es el sistema nervioso central. Vamos a ver que vamos a entrar a través del sistema nervioso simpático, el cual inicialmente va a generar un aumento en la frecuencia respiratoria, cardíaca y presión arterial, generando impactos inmunológicos y en el metabolismo. También sabemos que a nivel central se encuentra el hipotálamo, el cual se va a encargar de secretar hormonas que posteriormente nos van a estimular otro tipo de hormonas que ya son periféricas, como lo son el cortisol, la hormona del crecimiento, que ese es de vía central, y la hormona tiroidea, la cual va a ser a través de la T3 reversa, la cual ejerce una función nula en el organismo, y la prolactina. Cabe destacar que todas estas acciones son solo el inicio de una respuesta muy compleja que va a ejercer nuestro organismo.
al instante van a estar actuando citocinas a través del estímulo de macrófagos, células endoteliales y monocitos, los cuales van a ser los encargados de liberarlas, generando inicialmente un estado hiperinflamatorio precoz, con la liberación de algunos mediadores muy conocidos, como es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1. Cabe destacar que estos son de características proinflamatorias. Seguido de esto vamos a tener otras dos interleucinas, las cuales son interleucina 6 e interleucina 8, y resalto un poquito la interleucina 6, puesto que esta va a ser la primera que va a llevar la señalización a nivel hepático para que empiece la producción de proteínas de la fase aguda de la inflamación, haciendo dos efectos. Una, que se estimule la producción de esta, y otras, inhibiendo la producción de proteínas anabólicas, como son albúmina, como son prealbúmina, que más adelante en la plática vamos a ver que son algunas de las proteínas que podemos utilizar para evaluar el estado nutricional de los pacientes. Una vez que se estimula todo esto, el cuerpo necesita una regularización. Asimismo, la interleucina 6 estimula a los linfocitos T helper tipo 2, los cuales van a liberar una interleucina que es muy importante, la cual es la interleucina 10, la cual va a ser la principal encargada de generar una acción antiinflamatoria, y todo esto nos va a llevar a que haya un efecto a nivel hepático, como antes lo había mencionado, y a nivel del factor insulinoide, el cual el tipo 1, ahorita más adelante vamos a platicar un poquito de él. Seguido de esto viene la respuesta, que es un poquito más retardada, pero que es un poquito más duradera, lo que es la respuesta contrarreguladora con hormonas contrarreguladoras, perdón. Y encontramos en el centro de la pantalla las hormonas contrarreguladoras más importantes, y son contrarreguladoras del anabolismo, como son las catecolaminas, el cortisol y el glucagón. Vamos a ver cómo estas ejercen acción principalmente en las rutas metabólicas comunes de lo que son los carbohidratos, estimulando la glucólisis, la glucogenólisis y la gluconeogénesis, con la finalidad de aumentar las reservas séricas de glucosa. Es importante recalcar que también la glucólisis, si sabemos bien que es una vía que nos conduce hacia la producción de piruvato, y finalmente que pudiese entrar lo que es el ciclo de Krebs, también nos puede llevar hacia una vía anaeróbica, la cual es el lactato. Este lactato tiene la capacidad, a través de unos ciclos que vamos a ver un poquito más adelante, de convertirse en alanina, y la alanina, perdón, es un aminoácido que se considera como un aminoácido gluconeogénico, por lo cual pudiera pasar a través de esta para formar gluconeogénesis, y es la forma en que apoyaría el músculo para la producción de glucosa sérica. También por el lado de los lípidos, vamos a ver que va a haber un aumento en la beta oxidación, con la finalidad de degradar estos ácidos grasos para que puedan formar acetilcoenzima A, que es una fuente de alimentación del ciclo de Krebs. Y vamos a ver que también va a estar estimulada la lipólisis, y vamos a ver que la finalidad es tener en demasía ácidos grasos. Esto es importante saber porque no hay una regulación directa entre la necesidad y lo que se produce a nivel del metabolismo de los lípidos. Entonces vamos a ver cantidades aumentadas de ácidos grasos en pacientes, aunque tuvieran niveles séricos de glucosa elevados. Y esto conlleva a una parte fisiopatológica de lo que va a ser el daño hepático en la sobrealimentación, que veremos más adelante. También es importante identificar aquellos aminoácidos que son gluconeogénicos, y no sé si se observe bien, pero en la parte inferior de la pantalla está el glutamato, está la glutamina, y por ahí vamos a ver la alanina, los cuales son los principales encargados de formar glucosa a partir de productos que no son hidratos de carbono. Cabe mencionar que estos son los más comunes porque son los con los que contamos enzimas necesarias para transformarlos. Todo esto nos va a llevar a que haya un aumento en el catabolismo y una disminución en el anabolismo, generando productos como el CO2, el agua y el grupo amino. Cabe mencionar que todos estos son productos medibles que podemos medir, valga la redundancia, a través de, por ejemplo, el CO2 en la calorimetría indirecta o directa, o el grupo amino en el balance nitrogenado. Una vez que abordamos un poquito lo que es la respuesta
metabólica al estrés. Vamos a platicar un poquito de la valoración nutricional. Las guías Aspen desde el 2009, 2013 y en el 2017 recomiendan que todo niño que se ha ingresado al ambiente hospitalario debe de tener su valoración nutricional con la finalidad de tener un abordaje individualizado de todos los pacientes en cuanto a sus aportes calóricos necesarios. No es la misma tener a un paciente tenga desnutrición, que su reserva, como ya vimos, tanto de carbohidratos, ácidos grasos y proteínas esté disminuida, como que sea un paciente, como en su contraparte, un paciente bien nutrido, que sí va a tener sus reservas bien establecidas. Por ende, uno va a requerir mayor aporte que otro. Y el estado nutricional nosotros lo podemos medir de muchas maneras. Existen muchas clasificaciones, existen muchas formas. Yo pongo estas dos que son las que más comúnmente me ha tocado observar, y pues las recomendaciones siempre que tenemos de la OMS. La OMS nos recomienda medir a través de un Z-score diferentes índices antropométricos, la relación del peso para la talla, o la cual utilizamos en niños que son menores de 5 años de edad, o el IMC para la edad, en los que utilizamos en los niños que son mayores de 5 años de edad, para evaluar la desnutrición aguda. Y él nos dice, si los valores normales van desde 1 a -1, si está más abajo de -1, si se encuentra entre -1 y -2, estamos hablando de una desnutrición leve. Si se encuentra entre -2 a -3, estamos hablando de una desnutrición moderada. Y si está nuestro paciente en un Z-score menor a -3, pues estamos hablando de una desnutrición grave. Y por supuesto que esto tiene importancia, porque no es la misma forma en que yo voy a abordar, por ejemplo, los trastornos hidroelectrolíticos de un paciente con desnutrición grave, que de antemano sé que los va a tener, a un paciente con desnutrición leve, que no son permisibles aún en él. Otro punto que nos pone la OMS para observar es la talla para la edad, y ella nos comenta que con esta relación podemos evaluar la desnutrición crónica, porque un niño que está desnutrido es un niño que no crece, por lo tanto va a quedar debajo de los valores necesarios o de los valores normales de la población de la misma edad. También está la clasificación de Waterloo. Waterloo lo que utilizó fue que sacó el porcentaje del peso para la talla y el porcentaje del peso para la edad, utilizando la percentil 50. Entonces, con una sencilla fórmula en donde podemos multiplicar el peso del paciente por 100 y lo dividimos entre el peso para la talla que se encuentra en el percentil 50, podemos estimar un poquito el porcentaje nutricional de nuestro paciente, el porcentaje que tiene de peso, y clasificarlo. Mientras nuestros pacientes se encuentren por encima del 90%, podemos decir que es un estadio 0 o que es normal. Para una desnutrición leve, vamos a encontrar al paciente entre 80 y 90%, para una desnutrición moderada entre el 70 y el 80%, y para una desnutrición severa menor al 70%. Y como ya lo habíamos comentado, la relación talla para la edad es la relación que nos establece cronicidad, puesto que, como repito, un niño que no tiene los aportes necesarios nutricionales es un niño que no va a crecer, porque su metabolismo anaeróbico no se va a llevar, anabólico, perdón, no se va a llevar a cabo. Entonces, utilizando una similitud de fórmula con la talla del paciente multiplicada por 100 dividida entre la talla de la percentil 50 para la edad, podemos estadificar también a los pacientes que tienen normal, arriba del 95%, entre 90 y 95 en un estadio 1 o leve, en un estadio 2 entre el 85 y el 90%, y un estadio 3 menor al 85%. La ventaja que nos ofrece Waterloo sobre otros tipos de escalas, y por lo que yo lo puse aquí, es porque Waterloo nos permite también evaluar desnutriciones crónicas agudizadas, y esta es una ventaja que pudiéramos utilizar. Sin embargo, la OMS también nos las puede brindar. Además de los parámetros que ya vimos, pues también tenemos parámetros bioquímicos para evaluar el estado nutricional de nuestro paciente, y tenemos 3 proteínas que son proteínas producidas por el hígado, como es la albúmina, la prealbúmina y la transferrina, las cuales podemos utilizar de forma inteligente dependiendo de lo que querramos saber. Si nosotros queremos saber acerca de algo agudo, pues vamos a utilizar aquella que tenga una vida media más corta, como lo es la prealbúmina, la cual está su vida media entre 21 a 48 horas.
Si yo quisiera medir una desnutrición o una falta del aporte de forma más crónica, pues voy a utilizar una que tenga una vida media más larga, como lo es la albúmina, que llega hasta 20 días su vida media. Y si quisiéramos estar en un estadio medio entre lo agudo y lo crónico, podemos utilizar la transferrina, la cual tiene una vida media de 8 a 10 días. Cabe mencionar que si el metabolismo del paciente va hacia el catabolismo en lugar de hacia el anabolismo, pues se van a dejar de producir estas proteínas, puesto que sus productos van a ser utilizados para la gluconeogénesis de aminoácidos. Existen otras proteínas que son un poquito menos comunes, como es la proteína transportadora de retinol, que también tiene una vida media de 10 horas, y muy importante determinar el estado vitamínico y mineral de nuestro paciente. Es bien sabido o es bien conocido el dedo de zinc para la replicación celular, es bien sabido los trastornos hidroelectrolíticos que hacen los pacientes con trastornos nutricionales, y es bien sabido de la necesidad de las vitaminas dentro de nuestro organismo, tanto para el buen funcionamiento como para la buena nutrición. Y por último, con una sencilla biometría hemática podemos determinar a través de los índices de Matías, como lo es la concentración de hemoglobina corpuscular media o la hemoglobina corpuscular media o el volumen corpuscular medio, pues las características que tienen en cuanto al contenido de hierro que tienen los eritrocitos, y de esta forma podemos también evaluar el aspecto nutricional de nuestro paciente. Dentro de la valoración nutricional en los parámetros bioquímicos, quise poner el balance nitrogenado. El balance nitrogenado nos habla acerca de que si yo puedo medir la cantidad de alimentos nitrogenados, como son las proteínas que ingiere nuestro paciente, y yo puedo medir su producto de desecho, que es el grupo amino o el grupo amonio en su NH4, pues yo pudiera determinar qué tanto está destruyendo nuestro paciente o qué tanto lo está aprovechando. Recordemos que cuando ingerimos las proteínas, las absorbemos. Una vez que las absorbemos, tienen rutas metabólicas que van hacia la desaminación, transaminación y transdesaminación. Esta última es utilizada principalmente por el glutamato, que tiene una transaminasa renal que la utiliza para la liberación de grupos amino. Estos se unen en los túbulos renales con hidrogeniones liberados por las células de las células tubulares, y pueden formar NH4, el cual podemos medir. Y a través de una fórmula podemos determinar pues nuestro balance nitrogenado. Si yo tengo un balance nitrogenado positivo, quiere decir que tengo más dentro que de lo que estoy excretando. Si yo tengo un balance nitrogenado negativo, quiere decir que estoy excretando más de lo que estoy ingiriendo. Este balance nitrogenado nos sirve más de seguimiento que de un parámetro inicial, puesto que necesitamos tener el control de lo que nosotros brindamos al paciente. Otro punto muy importante es el cálculo de los requerimientos. El cálculo de los requerimientos va a estar definido como la cantidad de nutrientes necesarios para mantener no solo la salud de nuestro paciente, sino también el crecimiento y un grado apropiado de actividad física. Existen aquí diferencias entre el paciente pediátrico y el paciente adulto, puesto que el paciente pediátrico tiene, aparte de sus requerimientos basales, un aporte extra de requerimientos necesario para el crecimiento, que va desde pacientes prematuros que equipara un 50% con el gasto basal. ¿Qué quiero decir con esto? Que del gasto energético basal, el doble lo necesitamos para el crecimiento. Que si yo calculo 100 kilocalorías por kilo, ocupo otras 100 kilocalorías por kilo para crecimiento, por una forma de ejemplificarlo. Y recordemos que también la mayoría de los pacientes pediátricos tienen una actividad física determinada. Entonces, es importante que tomemos esto en cuenta al momento de querer alimentar a nuestros pacientes hospitalarios. Entonces, en el método de elección, el gol estándar, la cual es la calorimetría. La calorimetría puede ser medida de manera directa, en la cual tiene el paciente que está en un ambiente controlado, midiendo la cantidad de oxígeno que entra y la cantidad de CO2 que se exhala, y a través de esto, sabiendo que nuestro metabolismo requiere de oxígeno para realizarse, pues mientras más se consuma, más metabolismo.
Entonces, mientras más metabolismo, más gasto calórico, y de esta forma podemos estimar el gasto que tiene nuestro paciente. El requerir de tener tantos requerimientos para su medición, pues llevó a la formación de la calorimetría indirecta, la cual solamente requiere de mediciones seriadas, y con una fórmula de corrección podemos obtener el gasto calórico de nuestro paciente. Sin embargo, no es un método que esté muy disponible en todas las unidades hospitalarias y tiene sus indicaciones específicas. Entonces, para muchos de nosotros, tenemos que utilizar las fórmulas de estimación de requerimientos calóricos. Existen múltiples fórmulas de estimación. Sin embargo, existe un artículo publicado por el Instituto Nacional de Pediatría en donde compara todas estas. Compara la de Harris-Benedict, la de Schofield con peso y estatura, la fórmula de la OMS o la Verskaya. Todas estas, en este estudio se vio que para el paciente, principalmente del Estado de México, las que más se acercaban a sus gastos calóricos, a su estimación de gasto de requerimientos calóricos basales, eran tanto Schofield como la fórmula de la OMS. Sin embargo, estas junto con todas las demás, debemos de tener en cuenta que sobreestiman el gasto calórico de nuestro paciente, y debemos de tener en cuenta que nuestro paciente hospitalizado pudiese estar bajo ventilación mecánica con aire humidificado, que disminuye pérdidas insensibles y que por ende nos va a disminuir los gastos calóricos. Entonces se debe de utilizar con suma precaución. Y hablamos un poquito lo que es la modificación del gasto energético en reposo. Un paciente hospitalizado va a cursar con diferentes situaciones clínicas durante su estancia. Es un paciente que puede estar en ayuno, que puede tener fiebre, que puede hacernos falla cardíaca, que puede ser necesario que pase a un procedimiento quirúrgico, que se puede infectar, que puede estar séptico, que va a requerir sedación, que va a requerir ventilación mecánica, que va a sufrir daños secundarios por medicamentos. Entonces, durante toda su estancia hospitalaria, tenemos que hacer una valoración continua de estos pacientes para saber si de un momento a otro ellos van a requerir una mayor cantidad de aporte calórico, o por el contrario, van a requerir que disminuyamos sus aportes calóricos, porque tanto el que nos falte como el que nos sobre es perjudicial para la salud del paciente. Y es bien sabido por múltiples estudios que esto conlleva a un aumento en la mortalidad y un aumento en los días de estancia hospitalaria. Entonces, la OMS propone un factor de multiplicación de su gasto energético basal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Determinar su gasto energético basal a través de la fórmula que nosotros elijamos, o a través de la calorimetría, y una vez que tenemos el gasto energético basal, multiplicarlo por el factor de estrés. En caso de que, por ejemplo, tuviéramos un paciente que tuviera fiebre y que nosotros hubiéramos tasado unas kilocalorías diarias de 100, pues tendríamos que multiplicar 100 por 1.2 por cada grado arriba de 37 grados centígrados que tenga nuestro paciente. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a aumentar el aporte calórico porque nuestro paciente está sometido a un estrés. Y de esta forma vamos a asegurar que tenga un adecuado estado nutricional durante toda su estancia hospitalaria. Y también muy importante hablar un poquito de la sobrealimentación. La sobrealimentación la vemos más enfáticamente en todos aquellos pacientes que tienen nutrición parenteral, tanto parcial como total, porque esta no tiene un filtro muy importante, un filtro fisiológico que tenemos todos nosotros, que es nuestra barrera intestinal, nuestro epitelio intestinal. Entonces, todo aporte que nosotros damos a nuestro paciente es un aporte que va a tener una repercusión directa sobre el metabolismo de nuestro paciente. ¿Y qué es lo que sucede? Si nosotros sobrealimentamos a nuestros pacientes, son pacientes que van a tener mayor tasa metabólica y son pacientes que van a requerir mayor eliminación de CO2. Y si esto lo agregamos a un paciente que tuviera algún problema de tipo respiratorio, pues vamos a generar que nuestro paciente tenga mayores complicaciones para poderse adaptar a una entidad patológica que de por sí ya tiene. Otro punto en donde nos afecta es a nivel inmunológico. Las guías Aspen mencionan que todo paciente que tiene una glicemia arriba de 200 empieza a presentar disfunciones inmunológicas, como fallas en la degranulación de granulocitos, valga la redundancia,
disminución en la quimiotaxis o disminución en de la adhesión de todas las células del sistema inmune, principalmente de linfocitos. Y a nivel hepático, todos estos pacientes que son sobrealimentados, repito, principalmente por nutrición parenteral total, que no tiene un filtro, son pacientes que pudiesen llegar a tener un aumento en la demanda del metabolismo hepático, porque va a tratar de compensar, almacenar todo esto que nosotros le estamos dando extra, y lo que va a generar es que va a descuidar un sistema que se llama sistema retículo endotelial, va a generar necrosis por apoptosis de hepatocitos, y nos va a generar que disminuya la capacidad de filtración del sistema retículo endotelial, generando mayor incidencia de infecciones respiratorias en los pacientes, puesto que este es el último filtro previo al paso de la circulación a nivel pulmonar. Es bien sabido también que la utilización de ácidos grasos que son basados en omega 6, que son precursores del ciclo del ácido araquidónico, van a generar inflamación local a nivel hepático con la posterior necrosis del área, y generando áreas cirróticas que también pudiesen llegar a causar una disfunción del sistema retículo endotelial, aumentando la incidencia, como les comentaba anteriormente, de las infecciones respiratorias. Y por último, me gustaría un poquito hablar acerca de las vías de administración, tanto como todos los apartados que hemos visto previamente, pues todos requerirían de a lo mejor 2, 3 clases cada uno para poder explicar a profundidad la función o la importancia como tal de cada uno de ellos, y no es la excepción de las vías de administración. Tenemos siempre el que pensar por cuál vía voy a nutrir a mi paciente. Puede ser por la vía enteral o puede ser por la vía parenteral. Yo no encontré una sola guía que no recomendara la vía enteral sobre la vía parenteral. Sin embargo, sabemos que existen contraindicaciones de la vía enteral que justificarían el inicio de la otra. También la vía parenteral no solamente puede utilizarse de forma total, también puede ser parcial cuando los requerimientos de nuestro paciente no puedan ser otorgados alimentándolos por vía oral o por vía gástrica o transpilórica, y requieran un aporte extra de nutrientes. Aquí está un algoritmo que me gustó mucho, también menciona las guías Aspen, creo que son del 2013 en donde dice, te va orientando acerca de cuál es la vía que tú vas a elegir para tu paciente. Si el paciente es candidato a soporte nutricional porque ya lo evaluamos, porque ya lo tamizamos, entonces vamos a elegir. ¿Tiene contraindicaciones para nutrición enteral? Si sí las tiene, vamos a utilizar la nutrición parenteral, y hay que pensar, ¿va a ser de corta duración o de larga duración? Si es de larga duración, hay que buscar un acceso venoso central, y si es de corta duración, puede ser por vía periférica, puesto que los requerimientos iniciales en la nutrición parenteral son bajos, pero consecutivamente van aumentando conforme pasa el tiempo de evolución de nuestro paciente. Después nos vamos a preguntar si ya retornó a la función gastrointestinal normal. Si es así, pues vamos a utilizar la vía enteral. Si no es así, hay que buscar una vía central para poder continuar nutriendo a nuestro paciente. Por caso contrario, si no existe contraindicación, vamos a iniciar la nutrición enteral. Si la función es normal, vamos a utilizar fórmulas estándar. Y si la función está comprometida, podemos utilizar fórmulas especializadas que van desde altamente hidrolizadas, deslactosadas, dependiendo de las características de la patología de base de nuestro paciente. Y después, como siempre, tenemos que vigilar su tolerancia. Si se tolera adecuadamente, podemos continuar avanzando en la alimentación de nuestro paciente. Si se considera, si la tolerancia no es adecuada, tenemos que ir buscando una fórmula que sea la que se ajuste mejor a nuestro paciente, o en otro caso, la suplementación con nutrición parenteral. Todo con la finalidad, o todo paciente debe de tener como finalidad o como meta que se progrese su vía enteral para que pueda ser dado de alta con esta vía. Por mi parte, sería todo. No sé si exista alguna duda, alguna pregunta.
La verdad es que traté de hacer que este tema fuera de un poco del tronco común de la nutrición del paciente hospitalizado, porque hablar de cada cosa de las que platicamos ahorita pues sería muy extenso, pero sí es un tema que me gusta mucho y es un tema que creo que debemos de tomarle mucha importancia. Entonces no sé si existe alguna pregunta. Muchas gracias al doctor Ruiz por la plática pregrabada. Les recuerdo que nos vemos mañana en La Voz de Residente en Medicina Interna. Si hay algún jefe o jefa de residentes que requiera alguna plática para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, nos pueden mandar un correo a atención.mlc@gmail.com y recibirá nuestras pláticas de manera gratuita. Solamente comuníquese con nosotros y nosotros ponemos en contacto con usted para organizarnos. Que pase muy bonita noche y nos vemos mañana en La Voz de Residente en Medicina Interna. Gracias por acompañarnos hoy. Hasta luego.